¿Qué factores de riesgo es importante que tengamos en cuenta? Entonces ya lo habíamos dicho. Ser menor de 3 meses es un factor de riesgo para pensar en bronquiolitis. Además, ese niño que es prematuro y es menor de 6 meses es un factor de riesgo. Pensar también o tener en cuenta las enfermedades congénitas cardiovasculares. Fíjense que muchas veces hablan primero por síntomas respiratorios. La displasia broncopulmonar, la fibrosis quística son también factores de riesgo que nos van a orientar o hacer pensar en bronquiolitis. Trastornos de vías respiratorias inferiores. Un grupo de pacientes también con inmunodeficiencia, donde caen en cuenta o tenemos en cuenta los trasplantados. O sea, además de inmunodeficiencia, como tal, los trasplantados también son factor de riesgo. Enfermedades congénitas con compromiso pulmonar o cardiovascular. Enfatizar en esto también. Las enfermedades neurológicas de moderadas a graves. El síndrome de Down también es un factor de riesgo para pensar en bronquiolitis. Y como lo habíamos dicho, presencia de apneas. Y tengamos en cuenta que así como lo mencionábamos en la neumonía, en bronquiolitis también la desnutrición aguda grave es factor de riesgo. Elementos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué llamamos o qué son signos de peligro en la bronquiolitis? Entonces habíamos dicho, en los menores puede manifestarse inicialmente como apnea, o sea que la apnea episódica nos va a llevar a pensar en bronquiolitis. El tiraje subcostal, ya definimos qué se entiende por tiraje subcostal. Ahora hablamos de taquipnea, estamos hablando de una respiración rápida. Ya mencionamos también las cifras a tener en cuenta de esa frecuencia respiratoria de acuerdo con el grupo de edad. Y todo lo anterior nos puede llevar a que haya una desaturación de oxígeno, de ahí la presencia de cianosis y ver que ese muchachito, ese niño, no está oxigenando bien. Entonces se habla o se agrupa como desaturación de oxígeno. Ante estos síntomas, importante que tengamos en cuenta algo que nos va a ayudar al diagnóstico. Entonces es el uso o el empleo del pulso oxímetro, la oximetría de pulso. ¿En quiénes se recomienda emplear el pulso oxímetro? Aplicarlo o nos va a servir es para que en todo menor de 5 años con neumonía y en todo menor de 2 años con bronquiolitis utilicemos el pulso oxímetro. Pero tengamos en cuenta que tenga todos los sensores adecuados, estar en lo que llamamos estado alerta y que tengamos una extremidad en el niño bien perfundida para que podamos medir la saturación de oxígeno. Entonces, de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar, vamos a tener en cuenta cuando hablamos de hipoxemia, cuando hablamos de que no hay una adecuada saturación de oxígeno y es importante que pensemos en hospitalizar o que tengamos que remitir el niño, o sea, que lo podamos hospitalizar de acuerdo con el nivel de complejidad donde el niño nos llegue o si lo tenemos que remitir a una unidad de mayor complejidad para que se haga ese proceso de hospitalización. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Entonces, en lugares de vivienda de 0 a 1500 sobre el nivel del mar, debe haber una saturación mayor de 94, es decir, si en esa altura sobre el nivel del mar tenemos una saturación menor o igual a 94, hospitalicemos al niño. A mayor altura, es decir, entre 1500 y a 2000 metros sobre el nivel del mar, si esa cifra es menor o igual al 92, ya sabemos lo que tenemos que hacer, hospitalizar o remitir para hospitalizar porque estamos en condiciones de hipoxemia. Y así sucesivamente, de 2001 a 2500, si la cifra es igual o menor a 90. De 2501 a 3000, menor o igual a 88. Y, aunque son alturas ya que tienen poco habitante, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que Colombia tiene todas las climas y tenemos alturas hasta 4000 metros y más, entonces es importante también tener en cuenta que a más de 3000 metros y hasta 3500, una saturación de oxígeno menor o igual a 85 y de 3501 hacia arriba, menor o igual a 82. Utilizamos el pulso oxímetro, vimos los niveles de saturación de oxígeno, las condiciones de hipoxemia, cuándo se recomienda hospitalizar al niño. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de la bronquiolitis? Entonces, hagamos al contrario. ¿Qué no se recomienda y por qué se dice que no son efectivos? Entonces, en un niño con bronquiolitis no es efectivo, no se recomiendan antibióticos. Igualmente, no es recomendable usar broncodilatadores beta-2 adrenérgicos de acción corta. Ahora vamos a mirar que esto nos va a servir para la prueba para el diagnóstico diferencial con asma, pero en el niño que ya sabemos que tiene bronquiolitis no se recomienda el uso
de broncodilatadores. La adrenalina inhalada, sola o en combinación, tampoco se recomienda, y menos los esteroides sistémicos o inhalados. Igualmente, no se recomienda utilizar descongestionantes ni antitusivos. Así como dijimos qué no se recomienda y qué no es efectivo, miremos qué sí debemos hacer. Entonces es muy importante que ese niño lo manejemos con solución salina hipertónica, mayor al 3% en nebulizaciones. ¿Cómo así? ¿Qué va a hacer esa solución salina hipertónica? Nos va a facilitar el movimiento de secreciones. Y al facilitar esa movilidad de secreciones, hay algunos autores que dicen que esto disminuye el edema en la vía aérea, en esa vía respiratoria del niño. Aislar el niño en casa, pues es el lugar más recomendado mientras no requiere hospitalización. Y también debemos tener presente, bronquiolitis grave es sinónimo de hospitalización. Entonces, como elemento importante, entonces además de esa solución salina que nos va a ayudar a mover las secreciones, es importante también que tengamos en cuenta que el niño lo mantengamos con buen nivel de oxígeno. Entonces de ahí que hablemos de oxigenoterapia. Y el otro elemento es una buena hidratación. ¿Qué más debemos hacer? Entonces veníamos insistiendo desde que el niño, como es un pequeño, si tolera la vía oral, el remedio indicado es la leche materna. Y mantenerlo hidratadito, es decir, que además de la leche materna lo complementemos con líquidos orales. Necesitamos que esas vías aéreas estén despejadas, entonces hacerle lavaditos nasales con suero fisiológico cada 3, 4 horas, perdón. Estos lavados nasales nos ayudan a mantener esas vías aéreas despejadas. Recordemos que habíamos mencionado de mocus, de la coriza, de la rinitis, entonces esas suerito fisiológico nos va a ayudar a mantener esas vías aéreas altas despejadas. Igualmente, es importante que una vez dado de alta el niño, le hagamos revisión médica. Ojalá una revisión temprana, es decir, en los próximos 10 días, 2 días, inclusive en bronquiolitis leve. Hagamos entonces el diagnóstico diferencial entre bronquiolitis y asma. Habíamos dicho que esas bronquiolitis se expresa por sibilancias, casi siempre un primer episodio, pero también el asma maneja sibilancias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la famosa prueba terapéutica con los broncodilatadores beta 2 de acción corta inhalados. Ojo, no nebulizados y utilizamos espaciador. ¿A qué dosis? 200 microgramos cada 10 minutos y vamos a hacer una evaluación clínica máximo en 60 minutos. ¿Qué va a consistir esa evaluación? En que observemos la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Entonces, si hay una respuesta positiva y en el interrogatorio vemos que ha habido episodios previos y que se van a seguir presentando episodios recurrentes, agreguemos esteroides porque estamos ante la presencia de asma. Entonces, prueba terapéutica con broncodilatadores, agregamos esteroide, observamos frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y si la respuesta positiva a esto es, pensemos en asma.